Hoy venimos con un vídeo de optimización. El problema es el que os aparece en pantalla, apareció en selectivo en la Comunidad Valenciana en junio de 2022. El problema dice: se desea construir un cuadrado y un triángulo equilátero cortando en dos partes un cable de acero de 240 metros de longitud. Vamos representando los datos. En el apartado A nos pide calcular la suma de las áreas del triángulo y del cuadrado en función del valor X, que corresponde con los metros que mide un lado del triángulo. Aquí nos están pidiendo la ecuación. Y ya en el apartado B, calcular la longitud del cable necesaria para construir el triángulo, de modo que la suma de las áreas del triángulo y del cuadrado sea mínima, y calcular el área mínima. Aquí sí que nos dan la función objetivo y esta será la que tendremos que optimizar, es decir, que calcular su derivada y buscar el mínimo. Venga, vamos a partir el alambre en dos trozos. Si por ejemplo partimos por aquí, este trocito azul será el que nos ayudará a hacer el triángulo y esto de aquí será el trocito verde, que será lo que nos ayudará a hacer el cuadrado, ¿vale? De manera que si a esto lo llamo X, esto de aquí son 240 menos X. Y ahora con esto de aquí tengo que hacer un triángulo, luego eso lo tengo que partir en tres. El triángulo además es equilátero, por lo que las tres partes serán iguales. Por lo tanto, si yo algo que mide X lo parto en tres trocitos iguales, cada lado medirá X partido por 3. Entonces, cada lado del triángulo equilátero será X partido por 3. ¿Qué pasará? Lo mismo con el cuadrado. Si yo algo que vale 240 menos X lo divido en 4 trozos iguales, cada lado medirá 240 menos X partido por 4. Por lo tanto, esto será lo que medirá el lado del cuadrado, 240 menos X y dividido entre 4. Fijaos que en el apartado A nos dice calcular la suma de las áreas del triángulo y del cuadrado en función de X. Y luego nos añade X, que corresponde con los metros que mide el lado del triángulo. Es decir, que esto de aquí no puede medir X partido por 3, porque por exigencias del enunciado nos dice que esto tiene que ser X. Por lo tanto, para que esto sea X, esto de aquí tiene que ser 3X, porque al dividirlo entre 3 nos daría X cada trocito. Estamos normalizando, no tiene nada que ver la forma de expresar el enunciado con la solución. Va a estar bien igualmente porque nosotros la variable la podemos elegir. Entonces, si a esto le hemos llamado 3X, pues esto de aquí será 240 menos 3X. Y ahora sí lo tenemos normalizado a las condiciones que nos da en el ejercicio y nos podemos poner a resolver. Vamos a recapitular para que lo entendáis bien. Toda la información nos ha quedado reducido a esto, es decir, hemos cogido el alambre y lo hemos partido en dos trozos. Con un trocito hemos hecho un triángulo, con otro hemos hecho un cuadrado. Al del triángulo le hemos llamado 3X, por lo tanto lo que nos queda para el cuadrado es 240 menos 3X. Le hemos llamado 3X porque nos dice que X corresponde a un lado del triángulo, por lo tanto tenemos que normalizar. Y como el triángulo tiene tres lados, la longitud total con la que hemos hecho el triángulo serán 3X, es decir, si yo desarrollo esto de aquí, será un trocito de un lado, otro trocito de otro lado y otro trocito de otro lado. Si a esto le he llamado X, a esto X y a esto X, en total tengo 3X. Y entonces, si de aquí saco 3X, ¿qué me queda para la otra parte? Pues la longitud total, que son 240, menos 3X. Y ahora ya vendría tener que plantear la función objetivo, que es lo que se hace en todos los problemas de optimización. Es el área, la función objetivo, vamos a poner aquí, es el área en función de X, pero el área total, es como la suma de las áreas, es el área del triángulo en función de X más el área del cuadrado en función de X también. Vamos entonces primero a al área del triángulo. Vamos a representarlo por aquí. Cuando ya lo tenemos, empezamos a calcular. ¿Qué necesitamos para calcular el área de un triángulo? Pues necesitamos la altura, que no la tenemos. Si esto de aquí es X, pues toda la base es X. Esto de aquí es X partido por 2 y esto era X. Por lo tanto, la altura la despejamos, vamos a llamarla H. H la despejamos de Pitágoras, que será igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado menos X partido por 2 al cuadrado. Lo que nos da, si lo operáis, la raíz cuadrada de 4X al cuadrado partido por 4 menos X al cuadrado partido por 4. Esto es 3X al cuadrado partido por 4 en raíz cuadrada.
que si queréis todavía se puede simplificar un poquito más, raíz de 3x partido por 2. Entonces ya lo tendríamos, el área del triángulo en función de x es igual a la base, que es x, por la altura, que es raíz de 3x partido por 2, y todo esto dividido entre 2, que si simplificamos nos queda raíz de 3x al cuadrado partido por 4. Vamos ahora a la del cuadrado, vamos a representarlo por aquí y valoramos también cómo nos quedaría en este caso. En este caso tenemos que esto es 240 menos 3x partido por 4 y el área de un cuadrado en función de x es el lado al cuadrado. Por lo tanto será 240 menos 3x partido por 4 al cuadrado. De momento lo vamos a dejar así y si hiciese falta desarrollarlo lo vemos más adelante. Recapitulando, el área total en función de x será igual a raíz de 3 partido 4x al cuadrado más 240 menos 3x al cuadrado y esto dividido entre 16. Y esta sería la expresión, es nuestra función objetivo, es la que luego vamos a tener que minimizar. Como bien sabéis, para minimizar tenemos, o para optimizar cualquier función tenemos que derivar. Entonces hay que hacer la derivada de la función a en función de x. ¿Cómo derivamos? Pues estos son dos términos que están sumando, los derivamos por separado. La derivada del primer término, pues raíz de 3 partido por 4 es una constante, la derivada de x al cuadrado es 2x y bueno, luego ordenamos términos. Aquí tenemos 1 partido 16, lo podemos sacar como constante y la derivada de una expresión al cuadrado es esto pasa adelante multiplicando el exponente, queda elevado a un grado menos, por lo tanto será 240 menos 3x elevado a 2 menos 1, que es 1. Y que no se nos olvide que el 2 ha pasado delante multiplicando, por lo tanto ahí tendríamos que escribir 2 partido 16. Y ahora por la derivada de lo que hay dentro, que es menos 3, porque la derivada de 240 es 0, que es una constante, y la derivada de menos 3x es menos 3. Ahora simplemente ordenamos términos y nos queda 1 medio de raíz de 3 por x más 2 partido 16, que es 1 octavo de 240 menos 3x, bueno, en realidad si hacemos la multiplicación nos queda menos 720 más 9x. Esto lo podemos seguir arreglando y nos queda, vamos a poner denominador común, 8, 8 entre 2, 4, 4 raíz de 3 por x, más, bueno, más no, menos 720 y más 9x. Ahora, si decimos que la primera derivada de la función del área es igual a 0 para maximizar, esto es como decir, el 8 pasaría multiplicando a 0 es 0, es como decir que 4 raíz de 3 por x más 9x menos 720 es igual a 0. Podemos sacar factor común las x, fijaos que nos quedaría 4 raíz de 3, esto es para despejar, más 9, todo por x, igual a 720 y de aquí x es igual a 720 partido 4 raíz de 3 más 9. Esto, si lo hacéis con la calculadora, pues os daría 45,20, sí, no llega a 21,20. Y esto, si nos dan la expresión en metros, pues serán metros. Esta es la longitud del lado del triángulo que hace mínima esa suma de áreas. ¿Qué pasos más podríamos hacer? Pues podríamos representar la función, poner aquí el 45,2 y comprobar que la primera derivada aquí es decreciente y aquí es creciente. ¿Cómo? Pues si la primera derivada, bueno, la función área derivada, la derivada de la función área es negativa para un valor que se encuentre por debajo de los 45,20, por ejemplo, pues el 1, el 2, el 4, el 10, si es menor que 0 es decreciente y para que sea creciente la primera derivada de esa función tiene que ser mayor de 0 para números mayores del 45,20. Y si ahora quisiéramos calcular cuánto vale ese área, pues nos tendríamos que ir a la función inicial, a la primera, a la a de x, que habíamos dicho que la a de x, bueno, área total de x,
era la función, en función de x, era la función suma de las áreas, que era, para el que no se acuerde que vuelva para atrás, pero era raíz de 3 partido por 4x al cuadrado más 240 menos 3x al cuadrado partido por 16. Entonces, si donde pone x ponemos el 45,20 y hacemos esta operación con la calculadora, nos dará el área en ese mínimo, es decir, para ese valor de x que es 45,20, que es ese área que será mínima porque así lo hemos calculado. Esto os tiene que dar 1565,87 metros al cuadrado. Y hasta aquí este vídeo, chicos. No os olvidéis de suscribiros, no os vayáis sin un buen like y sin preguntar y resolver todas las dudas que tengáis, que se os ocurran, o pedid los problemas adicionales que necesitéis. Hasta aquí este vídeo, como he dicho, nos vemos en el siguiente.